Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días a todos, mi nombre es Federico Peralta, les saludo desde Argentina, más precisamente de la ciudad de Bahía Blanca. En esta oportunidad vamos a estar considerando un pasaje de 2 de Corintios, en el capítulo 6, vamos a leer a partir del primer versículo hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también, les alentamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En este pasaje Pablo está alentando a los hermanos al servicio y al ministerio. Si nosotros consideramos el pasaje previo, en 2 de Corintios capítulo 5, vamos a entender a qué se refiere. En el versículo 15 de este capítulo 5 está diciendo que Cristo murió por nosotros, para que nosotros ahora vivamos para Él, no vivamos para nosotros mismos. Eso es lo que hizo Cristo con su muerte y su resurrección. En el versículo 17 dice que somos nuevas criaturas en Él, es decir, aquellos que hemos creído somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que ahora son todas hechas nuevas. Es decir, tenemos un nuevo propósito, un nuevo fin, mientras vivimos en esta tierra. En el versículo 18 dice que fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo y también por medio de Él tenemos el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, nuestra vida está enteramente dedicada al propósito de que Dios sea glorificado, de que el Evangelio, las buenas noticias sean conocidas para la salvación de muchos. Dice que Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, aquellos pecadores, como nosotros, que tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias, que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay una vida distinta, una vida nueva, abundante. Y Pablo les está diciendo, hermanos, nosotros somos colaboradores y les animamos, en primer lugar, a que no reciban en vano la gracia de Dios, está diciendo. Es decir, que aquello que Cristo hizo por ustedes, que todas estas bendiciones que están recibiendo sean con el propósito de que Él siga siendo conocido y que por medio de nuestras vidas siga siendo glorificado. No podemos ser ajenos al propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Y nos está llamando a ocuparnos del ministerio, en cualquier forma en la que Él lo está proponiendo en nuestro corazón. Tenemos distintos dones, distintas características, distintas personalidades, pero Dios tiene que seguir siendo glorificado. Nos está llamando a ocuparnos del ministerio, sea donde fuera que Él nos haya llamado. Y también nos va a animar a prepararnos para poder servir a Dios. Siempre se puede servir mejor a nuestro Dios. Se puede conocer más de Él para dar más de Él. Pablo los llama entonces y nos exhorta también a nosotros a no recibir en vano esta gracia de Dios. Dice más, en el versículo 3 dice que no da a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperado. Está hablando del testimonio, de tener un testimonio digno delante de los hombres. Porque Dios obviamente conoce nuestra intimidad, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Pero qué importante es también que el testimonio nuestro sea sano ante los hombres, sobre todo ante personas que no conocen a Dios, que necesitan ver el impacto de ese Dios todopoderoso en nuestras vidas. Un testimonio digno,
de aquel que nos llamó. Y tenemos que ocuparnos, como dice Pablo, y de no dar ocasión de tropiezo y no permitir que nada de lo que hagamos ni digamos sea usado en contra de ese ministerio de la reconciliación. Y ahí es cuando Pablo dice en el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahí empieza a describir en distintas circunstancias. Va a hablar de que ellos tienen mucha paciencia, que es necesaria para el ministerio, está diciendo, que soportan las persecuciones, los maltratos, las necesidades, las angustias, azotes y cárceles. Entonces, nos está diciendo que el ministerio al cual hemos sido llamados no va a ser 100% agradable en cuanto a las circunstancias que nos van a tocar vivir. Va a requerir de mucha paciencia, soportar persecuciones, oposición, va a haber necesidades y obviamente, angustias como consecuencia de estar en este ministerio. Pero también está diciendo que vamos a hallar satisfacción en servir a nuestro Dios. La primera pregunta es ¿cuál es mi respuesta o cuál es nuestra respuesta como creyentes ante la burla, ante el maltrato, ante la oposición cuando compartimos el Evangelio, cuando queremos vivir vidas que agraden a Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta ante la negativa de aquel que no conoce a Dios? Seguimos adelante. Pablo dice que también ellos se recomendaban en todo como ministros de Dios, en los trabajos, en desvelos, en ayunos, en conocimiento. Nos llama a nosotros a reflexionar acerca de cuánto estamos invirtiendo para que el nombre de Dios sea conocido. Porque el ministerio requiere trabajo, no es 100% cómodo, no es 100% fácil, sino que requiere trabajo, requiere que dediquemos tiempo y que gastemos energía. Requiere desvelos, requiere oración, requiere ayunos. Es un ministerio de la reconciliación, son dos partes que están enemistadas. Requiere conocimiento para poder defender la fe, para poder saber más de Dios, para mostrar más de Dios. La pregunta es, ¿cómo invierto mi tiempo para la gloria de Dios? ¿Estoy conociendo más de Él? ¿Me estoy dedicando, estoy trabajando, dedicándome y esforzándome por este ministerio y por este Dios que merece toda gloria y toda honra? Nos habla de servicio, de preparación y también de aprovechar las oportunidades. Y en cuanto a nuestro testimonio, Pablo dice que seamos puros, que andemos en pureza, que tengamos constancia de ánimo en la adversidad. A eso se refiere con la longanimidad, que seamos constantes en nuestro ánimo ante toda adversidad. Un ánimo constante, sabiendo que estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Que seamos bondadosos, que nos movamos en el Espíritu. Nuestras decisiones en cuanto al ministerio, nuestra forma de obrar, que en todo se vea el fruto del Espíritu, la obra de Dios y el resultado de la obra de Dios en mi vida. En amor sincero, característica de aquel que sabe que Dios es amor y que Dios está obrando con amor en nuestra vida y puede transmitir eso. En verdad, nunca apartados de la verdad de la palabra de Dios. En el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y sin Dios y sin su poder es imposible hacer la obra de Dios. En justicia. Dice que tenemos armas de justicia a diestra y a siniestra. Usamos esas armas de justicia. Hacemos la obra de Dios a la manera de Dios. Un Dios puro, un Dios bondadoso, un Dios santo, un Dios justo. Hacemos la obra de Dios a la manera de Dios. Es más, nos llama a entender su perspectiva en cuanto al servicio. Sabemos que muchos van a pensar que somos engañadores, como dicen los versículos siguientes, y habla de honra y deshonra, mala fama y buena fama. Habla de gente que va a poner dudas acerca de lo que hacemos, y habla de las consecuencias del servicio, que no siempre van a ser positivas, pero también nos habla de tener la perspectiva correcta. La perspectiva correcta cuando dice que muchas veces vamos a estar en dificultades, pero siempre gozosos. A veces parece que no hay resultado, pero en realidad, al estar en el ministerio, estamos enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Sabemos que somos hijos de aquel que es creador y dueño de todo este universo, tenemos herencia en él, y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos cuidando nuestro testimonio cristiano? En acciones, en palabras, en pensamientos. ¿Cómo está nuestra perspectiva? ¿Estamos con la mirada puesta en el Señor para poder soportar las adversidades y las dificultades que este mundo trae como consecuencia de nuestra obediencia a Dios? Que el Señor nos bendiga para tener la perspectiva correcta, para cuidar nuestro testimonio, invertir nuestro tiempo para Él y responder favorablemente cuando las cosas no sean 100% como nosotros querramos que sean.
Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.